Capítulo 1. La última carta de Lady Darcy. En la mansión de piedra gris conocida como Greystone Hollow, el aire olía a gardenias recién regadas y secretos mal disimulados. Era una de esas tardes tibias del mes de abril, cuando el sol británico apenas se atreve a tocar los setos podados con precisión militar. En el interior, el mayordomo, el señor Fosbury, avanzaba con paso contenido por el pasillo principal, una bandeja de plata temblando apenas entre sus manos enguantadas. Dentro del invernadero, rodeada por orquídeas exóticas y estatuas de mármol, la célebre Lady Constance Darcy, viuda del distinguido diplomático Sir Reginald Darcy, revisaba su correspondencia con el gesto meticuloso de quien considera que hasta el abrir un sobre debe hacerse con dignidad. Esa mañana había llegado una carta sin remitente, un sobre de textura gruesa, sellado con un lacre anónimo. El papel olía a almizcle y tinta añeja. Fosbury se había atrevido a levantar una ceja al verlo, pero se limitó a entregarlo sin comentarios. Lady Darcy, ajena al leve temblor que recorría el pulso del sirviente, lo abrió con su cortapapeles de nácar. Nadie oyó su grito. Fue el jardinero, un joven robusto de rostro consternado llamado Edwin Moffat, quien la encontró caída sobre la mesa de hierro forjado, los ojos abiertos, la boca torcida en un gesto de espanto inconcluso. La carta yacía a un lado, sin mensaje visible. Solo el sobre, con un discreto tinte azul en su interior, parecía fuera de lugar. El médico local, el doctor Mortlake, fue llamado de inmediato. Tras un examen superficial, se mostró desconcertado. No hay signos de trauma físico. Podría ser un paro cardíaco. Sí, pero su salud era buena. Sin embargo, tocó el borde del sobre con una pluma. Hay algo aquí que no me gusta. Las autoridades fueron alertadas, y en menos de 24 horas, Greystone Hollow se convirtió en un hervidero de sospechas. No se trataba de una muerte cualquiera. Lady Darcy era una figura influyente en los círculos diplomáticos, incluso tras la muerte de su esposo. Su fortuna, su archivo de cartas privadas de medio gabinete británico y sus enemistades cuidadosamente cultivadas eran más que suficientes para despertar el interés de la prensa y de Scotland Yard, pero fue Miss Lavinia Darcy, sobrina de la fallecida y última residente viva de la mansión, quien hizo una llamada más personal. Desde la biblioteca de la casa, en un acto de determinación fría y calculada, tomó el teléfono negro de baquelita y marcó con precisión. Al otro lado del canal, una voz suave y refinada respondió con acento belga inconfundible. Mademoiselle Darcy. Un sobre envenenado, Budite. Qué interesante. Muy interesante. Oui, por supuesto. Estaré allí mañana antes del mediodía. Y, si me permite una observación, hizo una pausa cargada de intención. Los venenos raros tienen una costumbre peculiar. Hablan cuando los culpables intentan silenciarlos. Y así, entre nubes bajas y un tren que partía desde la estación de Paddington, el señor Hércules Poirot se preparaba para enfrentar un caso en el que la muerte se deslizó entre sellos postales y silencios diplomáticos, un sobre envenenado, un crimen sin violencia y una carta que jamás fue leída. Capítulo 2. La llegada del caballero belga. El tren se detuvo con un suspiro metálico en la pequeña estación de Barrow's Edge, una aldea lo suficientemente apartada del mundo para conservar aún su aire de noble decadencia. De uno de los vagones descendió un hombre de estatura modesta, pero presencia imponente.
Su bigote, tan perfectamente encerado como un escudo heráldico, captó la atención de los pocos viajeros que aún permanecían en el andén. «Merci, conductor», dijo con una leve inclinación, ajustando su sombrero gris perla con gesto medido. «La puntualidad inglesa nunca deja de sorprenderme». Hércules Poirot, ataviado con un abrigo inmaculado y una bufanda de seda perfectamente anudada, caminó con pasos calculados hasta donde lo esperaba un automóvil negro con chofer. El vehículo, aunque anticuado, relucía con el tipo de cuidado que sólo una familia aristocrática en declive podía permitirse para conservar las apariencias. Un lacayo joven, de rostro tenso y ojos escudriñadores, lo saludó con una mezcla de respeto y aprensión. «Monsieur Poirot, soy Giles, el chofer de la señorita Lavinia. Está todo preparado en Greystone Hollow». Poirot asintió. «Très bien, conduzca, mon ami. No perdamos tiempo. El asesinato, por más elegante que sea el entorno, sigue siendo un acto de gran fealdad». Mientras el automóvil recorría los caminos serpenteantes de la campiña, Poirot observaba los campos y las casas desde la ventana con la misma atención que un lector escudriña los primeros párrafos de una novela de misterio. El cielo estaba encapotado y una bandada de aves cruzó el horizonte como si huyera de algo invisible. Un detalle que, para otros, podría parecer sin importancia, pero que para Poirot tenía el sabor de un presagio. A su llegada fue recibido por Lavinia Darcy en el umbral de la casa. Vestía de negro, con un velo apenas levantado, y su porte era el de quien había ensayado el papel de la heredera digna ante la tragedia. Su rostro era sereno, pero sus dedos apretaban el pañuelo con una intensidad silenciosa. «Monsieur Poirot, gracias por venir con tan poca antelación». «Mademoiselle Lavinia, ¿cómo no acudir cuando la muerte llega en forma de carta? Un crimen con tan buen gusto por la teatralidad no es cosa común. Dígame, ¿qué ha cambiado desde su llamada?» Lavinia vaciló apenas. «Muy poco, en apariencia. Pero la policía local cree que se trata de un accidente cardíaco. Aún con el sobre, incluso con el tinte azul, no lo ven como prueba concluyente. Ah, la policía inglesa y su amor por la autopsia. A veces, el alma habla más claro que el corazón». Poirot entró al vestíbulo, observando cada rincón como si el crimen hubiese dejado sus huellas en la geometría del lugar. Greystone Hollow olía a madera encerada, a retratos de antepasados que juzgaban en silencio desde las paredes, y a algo más, un dejo leve, químico, que no pertenecía a ningún perfume conocido. Poirot fue conducido al invernadero, aún clausurado desde el fallecimiento de Lady Darcy. Al ver la mesa, intacta, y la carta aún bajo una campana de cristal, se acercó sin tocar nada, observó. Detuvo su mirada en el sobre, en el ángulo en que había sido abierto, en las manchas tenues que apenas eran visibles en la luz oblicua del atardecer. «¿Quién más ha tocado esto?» «Nadie, señor Poirot», dijo Lavinia. «Yo misma me aseguré de que no lo movieran. Solo el doctor lo examinó, a cierta distancia». «Bien hecho. Eso me gusta, mademoiselle. El orden preservado revela lo que el caos esconde». Poirot se volvió hacia ella, sus ojos reluciendo con agudeza. «Ahora dígame, ¿quién más estaba en la casa el día de la muerte?» Lavinia respiró hondo. «Además de mí, estaban el mayordomo Fosbury, el jardinero Edwin Moffat, la señora Rowley, la dama de compañía de mi tía, y el señor Lionel Quayle, un amigo de la familia. Todos estaban en distintas partes de la casa». «Ajá»,
Y todos, me imagino, con coartadas tan elegantes como sus modales. Poirot paseó la mirada por el invernadero una vez más. Había algo en la disposición de las sillas, en la posición de las flores marchitas, que le hablaba sin palabras. Mademoiselle, ¿le importaría si comienzo con algunas entrevistas? Solo una conversación cordial, vous comprenez. Por supuesto. Todos están aún en la propiedad. Nadie se ha marchado desde la muerte de mi tía. Scotland Yard insistió, muy prudente de su parte. Aunque a veces los criminales más audaces son aquellos que no sienten la necesidad de escapar. Poirot sonrió, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien está ya trazando en su mente el primer contorno del misterio. Aún no tenía la imagen completa, pero había algo en el sobre, en el silencio de Lavinia, en los pájaros que volaban ese día, y eso era suficiente. Capítulo 3. Las sombras del invernadero. El invernadero, en otro tiempo un rincón de tranquilidad botánica, había adquirido el aura helada de un mausoleo. Los rayos del sol se filtraban con timidez a través de los paneles de cristal cubiertos de humedad, creando reflejos distorsionados que proyectaban sombras espectrales sobre las orquídeas y helechos colgantes. Poirot se movía con lentitud, calculada, como si escuchara el eco de un diálogo invisible entre las hojas marchitas y las paredes enmudecidas. En el centro, la silla donde Lady Darcy había exhalado su último aliento permanecía vacía, rígida, como esperando el regreso de una figura que ya no volvería. Poirot se inclinó hacia la mesa de hierro forjado y estudió el sobre envenenado sin tocarlo. El papel presentaba un leve borde descolorido, casi imperceptible, que no se apreciaba a simple vista. ¿Curioso? Muy curioso, murmuró. Poirot sacó de su bolsillo un pequeño espejo de aumento y lo sostuvo con precisión frente al sobre. Con un dedo enguantado, apuntó al borde interior del papel. Allí, como una sombra entre sombras, un tinte azul tenue había absorbido la textura de la fibra. ¿Y qué opináis, mon ami?, preguntó en voz baja, dirigiéndose a sí mismo más que a nadie. ¿Un veneno líquido que se activa por contacto? ¿O quizás un polvo tan fino que desaparece ante la vista y permanece como un susurro en la piel? Detrás de él, una voz quebró el silencio. Monsieur Poirot, el jardinero, Edwin Moffat, de rostro cuadrado y brazos como troncos, se hallaba en el umbral con su gorra entre las manos. Tenía los ojos bajos, pero la rigidez de su mandíbula revelaba una tensión contenida. Señorita Lavinia dijo que usted quería hablar conmigo. Poirot se volvió con una sonrisa cortés. Oui, monsieur Moffat. Solo unas preguntas, sin apuro, ni malicia. Tome asiento, si lo desea. Edwin se sentó con incomodidad en una de las sillas del invernadero, lanzando miradas furtivas al sobre bajo la campana de cristal. Pana de cristal. Usted fue quien encontró el cuerpo, ¿no es así? Sí, señor. Entré después de la hora del té, como siempre hago. A veces le llevaba a Lady Darcy algunas flores cortadas del jardín. Tenía sus favoritas, orquídeas blancas. Pero ese día, su voz se quebró ligeramente. Estaba allí, caída sobre la mesa. No me atreví a tocarla. Sensato. ¿Recuerda si el sobre ya estaba en la mesa cuando usted llegó? Estaba allí, sí. Cerrado. Luego vino la señorita Lavinia y llamó al médico. Poirot entrecerró los ojos. ¿Cerrado, dice usted? ¿Seguro de eso? Edwin vaciló. Bueno,
No sé si lo noté del todo. Estaba nervioso. Tal vez ya lo había abierto. No quiero decir algo que no sea cierto, señor Poirot. Poirot observó al joven por un momento más largo del necesario. No había mentira evidente, pero tampoco absoluta certeza. Solo miedo. O tal vez culpa. Bien, monsieur. ¿Y cómo era su relación con Lady Darcy? Respetuosa, claro. Ella era exigente. Le gustaba que todo estuviera en orden. Pero me trataba con corrección. ¿Y con los demás miembros del personal? Edwin dudó. Luego se encogió de hombros. La señora Rowley siempre fue muy leal. Fosbury, el mayordomo, era su sombra. Pero últimamente había tensión. No sé explicarlo. Miradas, susurros. Desde hace unas semanas. Desde que llegó el señor Quayle. Ah, Monsieur Quayle. ¿Qué piensa usted de él? El jardinero bajó la mirada. No soy quien para juzgar, pero no parecía venir solo por cortesía. Tenía reuniones privadas con Lady Darcy. Discutían a veces, y luego, a la hora de la cena, actuaban como si nada hubiera pasado. Poirot asintió lentamente. La cortesía es una máscara útil, pero a veces, incluso las máscaras más finas dejan entrever el rostro real. De pronto, un leve golpeteo resonó contra el cristal. Una mariposa nocturna, confundida por la luz tenue del invernadero, se había estrellado contra una de las ventanas. Poirot siguió su movimiento errático hasta que desapareció entre las plantas. Gracias, Monsieur Moffat. Ha sido iluminador. Puede retirarse. Por ahora. Cuando el joven jardinero se marchó, Poirot se quedó un momento inmóvil, los brazos cruzados, el ceño apenas fruncido. Luego sacó una libreta pequeña de su bolsillo interior y escribió una sola palabra. Contradicción. Un sonido de pasos suaves se acercó. Lavinia apareció en la puerta, con expresión interrogativa. ¿Le resultó útil Edwin? Más de lo que imagina, mademoiselle. Este invernadero es como un teatro. Cada planta, cada objeto, incluso las personas. Todos representaron su papel aquel día. El truco está en ver quién improvisó su línea. Entonces, ¿cree que fue un asesinato? Poirot la miró, midiendo sus palabras. Mademoiselle, cuando un sobre sin remitente aparece con veneno, y cuando la señora que lo recibe muere de forma tan puntual, no puede uno refugiarse en la palabra accidente. No, no. Aquí hay teatro y hay intención. Y con eso, el detective se giró una vez más hacia la escena del crimen, sabiendo que las verdaderas respuestas no estaban en los objetos inertes, sino en las mentiras aún por pronunciarse. Capítulo 4. La confesión de la dama de compañía. Poirot caminaba con las manos cruzadas a la espalda por el corredor principal de Greystone Hollow, donde retratos de generaciones de la familia Darcy lo observaban desde las paredes con expresiones inmóviles. La alfombra bajo sus pies amortiguaba sus pasos, y sin embargo, el eco de su pensamiento resonaba con claridad. La entrevista con el jardinero había dejado más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien enviaría un sobre envenenado? ¿Y por qué Lady Darcy lo abriría sin sospecha? El asesino debía haber contado con su previsibilidad o su arrogancia. Poirot se detuvo frente a una puerta de madera clara, discretamente entreabierta. Dentro, sentada junto a una lámpara de lectura y con las manos apoyadas sobre el regazo,
estaba la señora Agatha Rowley, dama de compañía de Lady Darcy durante los últimos 17 años. Su cabello, recogido en un moño rígido, parecía desafiar el paso del tiempo con la misma obstinación que su porte recto. «Monsieur Poirot», dijo ella sin levantarse, con una voz clara y seca. «Me imaginaba que vendría a verme». Poirot sonrió con educación y entró, cerrando suavemente la puerta tras de sí. «Madame Rowley, no puedo dejar de admirar su previsión. Usted conocía bien a Lady Darcy, ¿no? Como pocos. Era una mujer difícil, no lo negaré, pero también brillante, y absolutamente incapaz de confiar en alguien por completo. ¿Ni siquiera en usted?» La señora Rowley hizo una pausa antes de responder. «En mí quizás más que en nadie. Pero incluso yo estaba en un peldaño más abajo que su sentido del control». Poirot se sentó frente a ella, cruzando una pierna con elegancia. «Dígame, madame, ¿recuerda usted el día de su muerte con claridad?» «Perfectamente». Lady Darcy recibió la correspondencia en su estudio, como de costumbre. Revisó 3 sobres ordinarios y luego ese otro, el grueso, sin remitente. Lo miró con desconfianza al principio, luego lo llevó consigo al invernadero. ¿No lo abrió delante de usted?» «No. Jamás abría cartas delicadas frente a nadie. Y ese sobre, sin sello postal ni remitente. Ella sabía que no era algo común. Lo guardó bajo su chal hasta estar sola. Después salió hacia el invernadero. Yo la vi por la ventana. Caminaba erguida, con ese modo casi teatral que tenía cuando se preparaba para algo importante». Poirot entrecerró los ojos. «¿Cree usted que esperaba el contenido de esa carta?» La señora Rowley se irguió aún más, como si su memoria reviviera los instantes con mayor intensidad. «Creo que sí, o al menos que no le sorprendía. En los últimos días, Lady Darcy había estado inquieta. Recibía visitas a deshora, sostenía discusiones a puertas cerradas y comenzó a redactar una carta muy larga. Una especie de confesión, según me pareció. Pero la rompió la noche antes de morir. Y no quedó ninguna copia. No lo sé. Revisé discretamente su escritorio después del incidente. Capítulo 5. El visitante inesperado. Lionel Quayle era un hombre de modales impecables y sonrisa bien calculada, de esos que no se apresuran ni siquiera cuando la verdad se cierne sobre ellos. Vestía con sobriedad, aunque con un toque de extravagancia apenas perceptible. El pañuelo de bolsillo, color burdeos con un borde dorado, era demasiado audaz para ser un simple adorno. Poirot lo estudió brevemente antes de acercarse. «Señor Quayle», dijo con una leve inclinación. «Por fin nos encontramos». El otro hombre respondió con una reverencia educada. «Monsieur Poirot». Su reputación le precede, naturalmente. Espero que Greystone Hollow le esté tratando con la misma cortesía con la que trató a su difunta anfitriona. «Ah, la cortesía y la muerte comparten algo curioso, monsieur. Ambas silencian verdades que prefieren no ser pronunciadas». Quayle sonrió, pero sus ojos no acompañaban el gesto. «¿Me está acusando de algo?» «No, no. Simplemente observo. Y como buen observador, noto que usted no parece tan afectado como los demás». «Constance y yo tuvimos una historia larga», respondió Quayle sin inmutarse, no siempre armoniosa. Pero la respetaba. Incluso la temía, en ocasiones. Le gustaba controlar las piezas del tablero,
aun cuando el juego había terminado. ¿Y usted era una de esas piezas? Preferiría pensar que fui, al menos por un tiempo, el adversario. Jugábamos con las mismas reglas, hasta que uno de los dos dejó de respetarlas. Poirot tomó nota mental de aquella respuesta. Era demasiado pulida, demasiado ensayada. ¿Cuándo llegó usted a la casa? 3 días antes de su muerte. Recibí una carta de Lady Darcy. Me pidió que viniera a hablar sobre un asunto de gran urgencia y delicadeza. No explicó más. Cuando llegué, evitó el tema. Me dijo que debía prepararse. Al día siguiente, ocurrió lo del sobre. ¿Usted la vio abrirlo? No. La vi salir con él en la mano. La saludé en el pasillo. Estaba serena. Demasiado serena. Constance no solía mostrar calma antes de una confrontación. Intuí que algo se acercaba, pero no creí que... Guardó silencio, como si de repente pesara la atmósfera. Poirot lo observó con fijeza. ¿Y qué esperaba usted de esa reunión, Monsieur Quayle? ¿Una reconciliación? ¿Un chantaje? Quayle no respondió de inmediato. Luego bajó ligeramente la voz. Un cierre. Constance tenía en su poder ciertas cartas, viejas correspondencias, de cuando ambos éramos más jóvenes, menos sabios. En ellas hay cosas que podrían haber destruido mi reputación política. Y aunque nunca las usó contra mí, siempre supe que algún día lo haría. Me citó aquí, en su mansión, como si fuera un castigo final. Poirot levantó una ceja. ¿Y ahora que ella ha muerto, siente usted alivio? Solo temor. Si esas cartas han desaparecido, alguien más podría tenerlas. Y si alguien fue capaz de matarla por lo que sabía, no creo que yo esté fuera de peligro. Poirot asintió con lentitud. ¿Teme por su vida, monsieur? Temo que este asesinato no sea el final de nada, sino el principio de algo más oscuro. Antes de que Poirot pudiera responder, se oyó un golpeteo urgente en la puerta principal. Giles, el chófer, apareció en el vestíbulo con el ceño fruncido. Monsieur Poirot. Disculpe la interrupción. Ha llegado una visitante. No estaba en la lista de los invitados, pero insiste en hablar con usted. Poirot frunció los labios. ¿Una mujer? ¿Dice usted? Sí, señor. Viene del pueblo. Dice llamarse Ada Templeton. Lionel Quayle palideció ligeramente. ¿Ada Templeton? ¿Aquí? Poirot giró la cabeza lentamente. ¿La conoce, Monsieur Quayle? Es una vieja amiga de Constance. Más bien, una rival. No se han visto en años. Hubo un incidente en Viena cuando ambas frecuentaban círculos diplomáticos. Nadie supo exactamente qué ocurrió, pero desde entonces no volvieron a cruzar palabra. Y ahora aparece justo después del asesinato. Curioso, ¿no? Poirot dejó a Quayle con un gesto medido y caminó hacia la entrada. Allí, bajo el marco de la puerta, estaba Ada Templeton, una mujer de mediana edad, vestida de forma sobria, pero con una presencia magnética. Su cabello blanco contrastaba con sus ojos, oscuros e incisivos. «Monsieur Poirot», dijo sin esperar saludo, «vengo porque sé algo que no puedo guardar más tiempo». «No por ella», añadió con dureza, «sino por lo que está por venir». Poirot la hizo pasar con un leve gesto. «Entonces, Madame Templeton, le ruego que entre, porque tengo la sensación de que este sobre envenenado no fue el final de un crimen,
sino solo su prólogo. Capítulo 6. Secretos de Viena. La biblioteca de Greystone Hollow, con su olor a cuero viejo y papel envejecido, ofrecía un escenario adecuado para las confidencias de una mujer como Ada Templeton. Las cortinas estaban corridas y el fuego chisporroteaba suavemente en la chimenea. Poirot, sentado en un sillón de respaldo recto, la observaba con atención serena, sin interrumpir su silencio inicial. Ada permanecía de pie, como si contar su verdad requiriera no solo palabras, sino también resistencia física. Constance Darcy no tenía amigos, comenzó con voz firme. Solo tenía testigos. Yo fui uno de ellos. Poirot ladeó la cabeza. ¿Testigo de qué, Madame Templeton? De cómo usaba la información como arma. La conocí en Viena en el año 1919. Ambas frecuentábamos los salones diplomáticos, los bailes oficiales, las cenas cargadas de vino y secretos. Ella escuchaba, siempre escuchaba, y tomaba notas mentales de todo. Un desliz, un gesto imprudente, una confidencia compartida tras una copa. Constance lo archivaba todo, no por crueldad, sino por estrategia. ¿Y usted fue una de esas víctimas? Fui una de sus iguales al principio. Pero cometí un error. Le confié algo que no debía haber compartido. La voz de Ada bajó, pero no vaciló. Algo que, si saliera a la luz, comprometería a más de un nombre importante. Ella lo guardó, por años, sin usarlo. Pero hace unas semanas recibí una carta. No firmada, pero con su estilo inconfundible. Me decía que era momento de hacer las paces antes de que se hiciera público lo que sabía. Poirot entrecerró los ojos. ¿Una amenaza velada? Una invitación al chantaje, y sé que no fui la única en recibirla. Estaba volviendo a sus antiguos juegos. Pero esta vez, algo cambió. Ella parecía desesperada por controlar lo que antes manejaba con fría elegancia. ¿Y qué hizo usted, Madame Templeton? La ignoré. No contesté. No fui. Hasta que supe de su muerte por los periódicos. Entonces entendí que alguien, quizás alguien a quien había puesto en una posición más delicada que la mía, decidió tomar acción. Poirot se levantó, caminando hasta una estantería. Deslizó el dedo por los lomos de los libros como si buscara una pista entre los títulos. ¿Sospecha de alguien en particular? Lionel Quayle, dijo sin vacilar. Su nombre aparecía una y otra vez en los círculos donde Constance jugaba a la diplomacia. Pero él era imprudente, emocional. Ella lo manipuló durante años. Él no solo tenía motivos, tenía el carácter. Y el miedo. Poirot se volvió lentamente. Curioso. Monsieur Quayle mencionó que usted y Lady Darcy no se hablaban desde hace años y que su enemistad surgió por un incidente en Viena. Ada esbozó una sonrisa sin humor. ¿Así lo contó? ¡Qué elegante mentira! El incidente fue que yo descubrí que ella había falsificado una carta diplomática para perjudicar a un tercero y ganarse el favor de un embajador. Cuando la enfrenté, me despidieron de mi puesto. Ella salió ilesa. Desde entonces no volvimos a cruzar palabras. Hasta esa carta reciente. Poirot meditó un instante, luego señaló con suavidad. Usted afirma que no ha estado en contacto con Lady Darcy durante años, y sin embargo, llega aquí, el mismo día que me encuentro investigando su muerte. ¿Por qué no vino antes? Ada exhaló lentamente. Porque no estaba segura. Porque me asusté. Porque pensé que tal vez no era más que una coincidencia.
Pero anoche recibí otra carta, no escrita por Constance, sino por alguien más, anónima, sin firma, pero con una amenaza directa. Lo que ella sabía, tú también lo sabes. Guarda silencio o seguirás su destino. Poirot frunció el ceño. ¿Y la carta? ¿La tiene consigo? Ada sacó un sobre doblado de su bolso. El papel era delgado, de color marfil, con una tinta apretada en letras mayúsculas. Poirot la tomó con cuidado, examinando el tipo de tinta, el pliegue, la textura. Sus ojos se afilaron al notar una esquina marcada, como si hubiera sido doblada en otro sentido antes. Esto no fue escrito con prisa, madame. Fue planeado fríamente. Y me temo, no es la última de su tipo. Ada se sentó por primera vez, su expresión endurecida. Alguien está cubriendo huellas. Y yo quiero saber si lo que ocurrió en Viena hace más de 2 décadas tiene que ver con lo que está pasando ahora. Poirot asintió con gravedad. Madame Templeton, le agradezco su valentía. Ha añadido una nueva dimensión a este enigma. Viena, cartas escondidas, chantajes dormidos que ahora despiertan. No, no es un crimen pasional. Es algo más estructurado, más táctico. En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca. Giles, con evidente agitación, habló desde el umbral. Monsieur Poirot, el inspector del distrito acaba de llegar. Dice que encontraron algo en la habitación privada de Lady Darcy, algo que usted debería ver. Poirot se volvió a Ada con una inclinación. Disculpe, madame. A veces las piezas del rompecabezas deciden moverse por su cuenta. Y mientras caminaba por el pasillo, Poirot no pensaba en la carta, sino en una frase pronunciada por la señora Rowley. Ella comenzó a escribir una confesión, pero luego la destruyó. Tal vez, no toda. Capítulo 7. El papel que no ardió. El inspector Craythorne era un hombre de complexión recia y rostro curtido por años de lidiar con crímenes menos refinados que los de Greystone Hollow. Su uniforme lucía tenso sobre los hombros, como si la autoridad le pesara tanto como la responsabilidad. Esperaba a Poirot al pie de la escalera, sosteniendo un pequeño envoltorio envuelto en lino blanco, sus dedos enguantados, apretándolo con cuidado excesivo. Monsieur Poirot, gruñó en tono seco, sin ceremonia. Hemos registrado la chimenea de la difunta Lady Darcy, como indicó. La mayoría de los papeles estaban reducidos a cenizas, pero levantó el envoltorio. Este trozo sobrevivió parcialmente. Estaba atascado en la rejilla del tiro de la chimenea. Debió atorarse antes de arder por completo. Poirot tomó el paquete con delicadeza, como si le pasaran el fragmento de un mapa antiguo. Lo desenvolvió lentamente, revelando un trozo de papel tostado por los bordes, con la caligrafía de Lady Darcy aún visible en partes. Las palabras eran fragmentadas como una conversación interrumpida. Si algo me ocurre, no busques a Quayle. No es él quien tiene el... La carta original aún existe. Él cree que la destruí, pero la oculté donde... Templeton podría saber la verdad, pero ignora qué fue. Poirot leyó en silencio y al final cerró los ojos por un instante. Ah, mon cher Hastings, si tan solo pudieras ver esto. Las palabras de una mujer que sabía que la muerte rondaba ya su puerta. El inspector frunció el ceño. ¿Qué significa, según usted? Poirot dobló el papel con extremo cuidado y se lo devolvió. Significa, inspector, que el culpable no es quien todos hemos estado mirando, sino quien fue cuidadosamente evitado. Lady Darcy
Incluso al borde de la muerte, pensaba en cómo manipular las apariencias. Eso requiere una mente estratégica y una amenaza real. ¿Y qué hay de la mención a Templeton? Ella sabe parte de la historia, pero no todo. Ese es el punto clave. Lady Darcy confiaba en que Templeton seguiría ciertos hilos, pero no los principales. Lo interesante es lo que dice del original. Una carta, monsieur le inspecteur, aún sin descubrir. La carta que provocó esta cadena de amenazas. ¿Y tiene alguna idea de dónde podría estar? Tengo varias, pero todas requieren una pregunta previa. ¿Por qué Lady Darcy destruiría su confesión, pero conservaría una carta comprometedora? Craythorne reflexionó. Tal vez quería tener un seguro, algo que le permitiera controlar a quien temía. Exactamente. Y si la carta aún existe, quien la escondió también debe saberlo, o, al menos, debe sospechar dónde se encuentra. Poirot alzó la vista hacia el corredor superior, donde la habitación privada de la dama esperaba silenciosa, aún sin haber sido registrada a fondo por él. Inspector, si no le importa, quiero hacer una inspección minuciosa del estudio de Lady Darcy. Solicitó privacidad durante sus últimos días, ¿no es cierto? Tal vez nos dejó algo más que cenizas. Tenga cuidado. No podemos permitir la pérdida de ninguna prueba más. Poirot se dirigió escaleras arriba con paso decidido. Lavinia Darcy, que había permanecido a un lado, se acercó con expresión tensa. ¿Encontraron algo? Solo una voz en forma de papel, mademoiselle. Una advertencia que su tía dejó a medias. Dígame, ¿alguna vez la vio esconder documentos fuera de lo habitual? ¿Un doble fondo? ¿Un compartimento secreto? Lavinia frunció el ceño. Tenía una caja de caoba en su estudio con llave. Decía que era para asuntos personales. Pero nunca supe qué había dentro. Ni siquiera cuando yo era niña. Poirot agradeció con una sonrisa breve. A veces las cajas contienen más que papeles. Contienen verdades almacenadas por conveniencia o por miedo. Entró en la habitación. Era un recinto austero, de paredes claras, con una única ventana dando al jardín. En el centro, el escritorio de Lady Darcy se mantenía ordenado con una precisión casi militar. Un tintero vacío, papeles perfectamente apilados, una estilográfica sin tapa. En la esquina más alejada, junto a un estante de libros diplomáticos, estaba la caja. Poirot se arrodilló frente a ella. La cerradura estaba intacta. Ah, mais oui. La verdad rara vez se entrega con facilidad. Sacó una ganzúa fina que llevaba en el interior de su bastón. Una herramienta poco conocida en su repertorio, pero que usaba con la gracia de un cirujano. Con un suave clic, la caja se abrió. Dentro había varios sobres, todos sin remitente. Pero uno destacaba. El papel era más fino, con un sello rojo desvanecido por el tiempo. Poirot lo deslizó cuidadosamente y lo abrió. La carta estaba escrita en francés. Las palabras eran claras, directas y peligrosas. No era una carta enviada por Lady Darcy. Era una carta recibida. Una amenaza diplomática velada de alguien con poder e intereses ocultos. Y la firma al final, no completa, pero insinuada, pertenecía a alguien aún vivo. Poirot se quedó inmóvil. Esto es lo que alguien quería enterrar para siempre. Al cerrarla, sus ojos brillaron con una comprensión nueva. Y ahora sé quién es capaz de matar por esto, porque
No fue solo un crimen pasional o un chantaje simple. Fue prevención. Preventive murder, Mon ami Hastings. El peor de todos. Y mientras descendía con el sobre en la mano, supo que el juego había cambiado. El asesino no era quien parecía. Y la próxima jugada requeriría no solo deducción, sino una trampa. Capítulo 8. Un juego de sombras. Poirot descendió las escaleras de Greystone Hollow con el sobre en mano, sus pasos lentos, su rostro envuelto en esa calma peligrosa que anuncia no la confusión, sino la certeza contenida. Abajo, en el vestíbulo, el inspector Craythorne conversaba con Lavinia y Lionel Quayle. Ambos se volvieron al notar la figura del detective belga, cuya expresión bastó para silenciar cualquier palabra que estuviera a punto de ser dicha. «Monsieur Quayle», dijo Poirot con voz firme, aunque sin agresividad. «Si no le es molestia, quisiera hacerle una pregunta más. En privado». Lionel, que hasta ese momento había mantenido un aire de compostura estudiada, vaciló apenas. Luego asintió con la elegancia del hombre que sabe actuar aun cuando presiente que el telón está a punto de caer. Poirot lo condujo a la sala de música, una estancia poco usada desde la muerte de Lady Darcy. Las teclas del piano estaban cubiertas con una tela bordada y el silencio en aquel lugar parecía más espeso que en cualquier otra parte de la casa. «Monsieur Quayle», comenzó Poirot, depositando el sobre una mesita lateral sin abrirlo. «Usted me dijo que la señora Darcy lo citó aquí por un asunto urgente, ¿no es cierto?» «Así es. Y también que esa urgencia tenía que ver con ciertas cartas que ella guardaba sobre usted. Correspondencia diplomática. Material delicado, según sus propias palabras. Lo sostengo. Entonces, tal vez pueda explicarme algo. Este sobre que he recuperado de su caja personal no contiene cartas sobre usted. No menciona su nombre. Es una carta dirigida a ella, enviada hace muchos años, pero con implicaciones serias. Firmada, aunque de manera incompleta, por alguien que ocupaba un cargo relevante en el servicio exterior francés. Poirot se acercó. Una carta que, si se hiciera pública, dañaría no solo reputaciones, sino alianzas. Lionel palideció. «No tengo idea de qué me está hablando». Poirot inclinó la cabeza, como si le concediera un margen de duda. «Tal vez no. Tal vez usted no sabía que no era el blanco de su amenaza. Tal vez creyó serlo y actuó con anticipación. Pero le diré algo, monsieur. Lady Darcy jugaba con muchas piezas. Sabía manipular, sí, pero también sabía guardar secretos. Y a usted lo dejó creer que tenía el control. ¿Está sugiriendo que yo la maté por una carta que ni siquiera mencionaba mi nombre? No. Sugiero que alguien más la mató para impedir que esta carta saliera a la luz. Y que usted, Monsieur Quayle, fue el señuelo perfecto para desviar la atención, tal vez incluso para servir como chivo expiatorio si las cosas se salían de control. ¿Y quién habría querido hacerlo? Poirot respondió sin dudar. Alguien que sabía de la carta, alguien que conocía su existencia y temía su contenido, alguien con acceso a la correspondencia de Lady Darcy, alguien que ha permanecido aquí, en la mansión, desde el primer día y que, como usted, tiene una reputación que proteger. Lionel bajó la mirada, en un gesto que contenía algo más. ¡Qué resignación! ¿Está hablando de Lavinia? Poirot alzó las cejas, apenas sorprendido. ¿Y por qué pensaría usted eso? Porque mi llegada la alteró. Porque en sus ojos hay algo más que duelo. Hay cálculo.
Y si esa carta puede destruir a alguien, tal vez no sea a mí, sino a su madre. Poirot se detuvo en seco. ¿Su madre? Lady Darcy no era su tía, Monsieur Poirot. Esa fue siempre la historia oficial. Pero muchos sabemos que Lavinia fue su hija ilegítima. Lo ocultó por conveniencia social. La crió como sobrina para evitar el escándalo. Si esa carta contiene una confesión que vincula a su padre, un hombre casado, poderoso en su tiempo, entonces Lavinia tendría un motivo doble para asegurarse de que nunca viera la luz. Poirot caminó lentamente hacia la ventana, procesando cada palabra. Afuera, el jardín parecía tranquilo, pero cada flor, cada sendero, cada sombra, adquiría ahora un nuevo matiz. Lavinia, tan digna, tan medida, tan contenida. Había algo detrás de esa máscara de contención que ocultaba una voluntad más peligrosa. Monsieur Quayle, ha dicho usted algo muy importante, aunque no sé si lo comprende del todo. Lionel lo miró, confuso. ¿A qué se refiere? Poirot se volvió, con un brillo agudo en los ojos. A que usted no era el culpable. Pero alguien quiso que lo pareciera, y ahora, tal vez por fin, nos acercamos al rostro real detrás del sobre envenenado. En ese instante, un ruido seco rompió el silencio. La caída de un objeto pesado en el pasillo. Poirot salió de inmediato, seguido por Lionel. En el suelo, junto a la biblioteca, yacía el mayordomo Fosbury, inconsciente. A su lado, una bandeja de plata volcada y un sobre blanco, sin abrir. Poirot se agachó con rapidez. El sobre no tenía dirección, pero el borde interior mostraba el mismo tinte azul que había matado a Lady Darcy. Ah, así que el asesino ha decidido actuar de nuevo. Poirot se incorporó con gravedad. Y esta vez ha cometido un error. Uno muy útil para mí. Capítulo 9. Veneno bajo plata. El cuerpo del mayordomo Fosbury yacía en el suelo, inmóvil pero aún respirando, mientras Poirot se arrodillaba junto a él, examinando con rapidez profesional el sobre que había caído de la bandeja. El tono azulado en el interior del papel era casi idéntico al que había hallado en el sobre original. Poirot lo sostuvo con la punta de un pañuelo, girándolo con cuidado. Inspector Craythorne, por favor, mantenga esto alejado de manos curiosas, dijo sin alzar la voz, pero con autoridad suficiente para que el policía más cercano diera un paso atrás. Y llamen a un médico. Si el veneno es el mismo, Fosbury podría no tener mucho tiempo. El inspector asintió y empezó a dar órdenes, mientras Poirot se levantaba, su rostro tenso, sus ojos afilados como cuchillas. Lionel Quayle, aún en el pasillo, observaba la escena, con los labios apretados pero sin decir palabra. Desde el fondo de la escalera, Lavinia Darcy había comenzado a descender, su expresión estoica, pero sus manos entrelazadas con fuerza visible. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó. Poirot se giró lentamente hacia ella. —Una nueva carta, mademoiselle, idéntica a la que mató a Lady Darcy. Esta vez dirigida al señor Fosbury. Y aunque no la abrió, el contacto parece haber sido suficiente para afectarlo. Lavinia palideció un instante. ¿Pero por qué él? Fosbury jamás se habría inmiscuido en los asuntos de mi tía. No lo sé aún, respondió Poirot, pero sospecho que el remitente de esta carta no buscaba silenciar a Fosbury, sino enviar un mensaje a alguien más. Lavinia se aferró a la barandilla como si sus piernas no fueran del todo fiables. ¿Un mensaje? Oui.
un aviso de que el juego no ha terminado y que cualquiera que se acerque demasiado a la verdad podría ser el siguiente. Poirot se volvió hacia Craythorne. Reúna a todos los que permanecen en la casa, en el salón principal. Ya es hora de que pongamos las cartas, las verdaderas, sobre la mesa. Una hora después, todos estaban presentes. La señora Rowley, tensa y muda. Edwin Moffat, con la gorra entre las manos y la mirada clavada al suelo. Lionel Quayle, recostado contra una repisa, con los brazos cruzados. Ada Templeton, sentada con la espalda recta y los labios fruncidos. Y Lavinia, en un extremo del sofá, las piernas juntas, los dedos aún crispados. Poirot permaneció de pie, con las manos cruzadas a la espalda, mientras hablaba con una calma inquietante. Mesdames et messieurs, el crimen que nos ocupa no fue impulsivo ni pasional. Fue premeditado, ejecutado con precisión y disfrazado con la astucia de quien ha aprendido a esconderse detrás del deber, de la discreción y del miedo. Nadie interrumpió. Poirot continuó. Lady Darcy poseía información que podía comprometer a varios de ustedes. Algunos los mantenía atados por el pasado, como a Madame Templeton. A otros, por vínculos más íntimos y recientes, como al señor Quayle. Pero la carta que escondía no estaba relacionada con ninguno de ustedes directamente. Era una amenaza internacional, una carta diplomática que, si se revelaba, podría haber reabierto heridas políticas enterradas desde la Gran Guerra. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. El asesinato fue entonces, no por venganza personal, sino por prevención. Alguien temía que Lady Darcy revelara esa información, ya fuera por chantaje o como última voluntad. Y por eso envió el sobre envenenado. Un método silencioso, invisible, cobarde, cobarde. Poirot hizo una pausa. Y sin embargo, el verdadero error del asesino fue pensar que podía repetir el mismo acto 2 veces sin llamar la atención. Fosbury no fue víctima de su propia curiosidad. No. Fue elegido porque era quien, sin saberlo, tenía acceso a la caja de caoba que Lady Darcy usaba para guardar sus secretos. El asesino pensó que si Fosbury intentaba abrirla, o ya lo había hecho, debía ser silenciado. Craythorne se inclinó. ¿Está diciendo que alguien intentó eliminar a Fosbury por lo que pudo haber visto? Exactamente. Y eso nos lleva a una sola pregunta. ¿Quién tenía conocimiento de esa caja, acceso a sus llaves y un motivo personal para impedir que su contenido viera la luz? Poirot giró lentamente hacia Lavinia. Mademoiselle, usted creció en esta casa. Dijo que no sabía nada de esa caja y, sin embargo, sabía exactamente dónde se encontraba. ¿Cómo lo supo? Lavinia intentó responder, pero sus labios permanecieron cerrados. Poirot prosiguió. Y cuando le pregunté si Lady Darcy tenía lugares secretos donde ocultar documentos, respondió sin dudar. Pero nunca mencionó la caja como tal. ¿Por qué? Porque sabía que dentro había algo que, si se descubría, destruiría el legado que tanto ha protegido, su propio origen. Lavinia se levantó con rigidez. ¿Está insinuando que maté a Lady Darcy? No lo insinuó. Pero sí digo que tenía usted un motivo más profundo que nadie para evitar que esa carta saliera a la luz. Porque esa carta, además de contener secretos diplomáticos, menciona el nombre de su verdadero padre. Hubo un silencio denso como el plomo. Poirot bajó la voz. Y aún no sé si fue usted quien envió el sobre envenenado.
Pero sí sé esto: quien lo hizo aún está entre nosotros, y en su prisa por repetir su crimen ha dejado una huella que por fin lo traicionará. Capítulo 10. El error del asesino. El salón principal de Greystone Hollow, con su piano silencioso, relojes detenidos y muebles antiguos, parecía contener la respiración mientras Hércules Poirot se desplazaba con lentitud entre los presentes. Nadie se movía. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, como si imitara el ritmo del corazón de cada sospechoso. La tensión no se alzaba con gritos, sino con miradas fugaces, con los dedos que se apretaban demasiado, con los silencios que ocultaban más de lo que decían. Poirot se detuvo frente al escritorio de roble macizo. Sobre él colocó los 2 sobres envenenados, el primero que mató a Lady Darcy y el segundo que había dejado a Fosbury inconsciente. Mesamis comenzó con su característico tono pausado. Todos sabéis que la primera víctima fue Lady Darcy y que la segunda fue el mayordomo Fosbury. Ambos sobres fueron envenenados, ambos carecían de remitente, y ambos fueron manipulados en momentos de aparente rutina. El inspector Craythorne se movió incómodo, pero no interrumpió. La pregunta, por tanto, no es sólo quién tenía motivos, sino quién tenía acceso y habilidad. Porque este veneno, un derivado sutil del talio según los informes preliminares, no es fácil de obtener ni de manipular sin experiencia. Exige precisión, cuidado y sangre fría. Poirot giró hacia Edwin Moffat, el jardinero. Monsieur Moffat, ¿usted trabaja con pesticidas y fertilizantes? ¿Ha manejado alguna vez talio en sus mezclas? El joven negó con la cabeza, su voz apenas audible. No, señor, nunca. Lo he oído mencionar, pero jamás lo he usado. Es demasiado peligroso y está prohibido para uso doméstico. Poirot asintió. Correcto. Y es esa peligrosidad lo que me llevó a preguntarme, ¿quién aquí no solo tendría acceso a una sustancia así, sino la discreción para usarla sin levantar sospechas? Sus ojos pasaron sobre cada rostro. Ada Templeton, que mantenía la barbilla en alto. La señora Rowley, cuya mandíbula estaba tensa como un nudo. Lavinia, todavía erguida, aunque con un leve temblor en sus párpados. Y finalmente, Lionel Quayle, que sostenía su cigarro sin encender, como si se negara a dar al momento un aire de dramatismo. Poirot caminó hacia una mesita donde se hallaban algunos objetos retirados del estudio de Lady Darcy. Entre ellos, una caja de escritura, una pluma estilográfica y un pequeño frasco de tinta. El asesino cometió un error, dijo Poirot, no al elegir el veneno, no al seleccionar el sobre, no al elegir la víctima. El error fue en la repetición. La segunda carta fue demasiado igual. Craythorne entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir? Poirot tomó uno de los sobres y lo sostuvo hacia la luz. Miren. Aquí, el pliegue del papel, la forma en que está doblado, exactamente igual en ambos casos. Una coincidencia posible si los sobres fueran comerciales, sin más. Pero sacó un tercer sobre, limpio. Este fue encontrado en el escritorio de la señorita Lavinia Darcy. El mismo gramaje, el mismo tono marfil y el mismo patrón de doblado. Lavinia se levantó de golpe. ¿Está usted diciendo que...? Poirot levantó una mano cortés pero firme. No, mademoiselle, no digo que usted envenenara a su tía. Digo que alguien usó su escritorio, alguien con acceso libre, alguien que conocía su rutina, sus materiales personales,
alguien a quien Lady Darcy no le habría negado el paso. Ada Templeton se inclinó hacia adelante. ¿Entonces cree que el asesino vivía dentro de la casa? Exactamente. No un visitante, no un intruso, sino un habitante habitual de Greystone Hollow. Alguien invisible precisamente porque siempre está presente. Poirot volvió al escritorio. El asesino necesitaba mezclar el veneno con el adhesivo del sobre. Necesitaba tiempo, calma y un espacio para preparar todo sin interrupciones. ¿Y quién tenía acceso a todos los materiales? ¿Quién recogía la correspondencia? ¿Quién sabía la rutina exacta de Lady Darcy, de modo que el sobre pudiera dejarse sin llamar la atención? El silencio fue absoluto. Poirot miró a Craythorne. Inspector, el laboratorio de la policía encontró rastros de polvo azul en las habitaciones, privadas de algún miembro del personal. Craythorne asintió con gravedad. Sí, en la mesa de afeitar del señor Fosbury, y debajo de su bandeja de servicio, una exclamación ahogada recorrió el salón. Poirot levantó un dedo. Pero no tan rápido. Fosbury fue la segunda víctima. ¿Un asesino se envenena a sí mismo? Entonces, dijo Rowley en voz baja, ¿alguien intentó incriminarlo? Oui, madame. Y lo hizo con inteligencia. Pero olvidó algo esencial. El frasco de tinta que usó el asesino contenía restos de un componente identificable en luz ultravioleta. Y solo un objeto en esta casa fue hallado con esa misma tinta. Poirot caminó hacia el piano, retiró la tela bordada y mostró una partitura. Esta hoja fue tocada por usted, señora Rowley, el día antes de la muerte de Lady Darcy. Usted lo mencionó en su declaración, que tocó un nocturno. Y sin embargo, su nombre no aparece en el registro de actividad de la sala desde hace 3 semanas. Los ojos de la dama de compañía se abrieron apenas. Poirot avanzó un paso más. Usted dijo que era leal a Lady Darcy, pero esa lealtad tenía límites. Usted sabía sobre la carta, sabía sobre Lavinia, y sabía que, si Lady Darcy la incluía en su confesión final, usted perdería todo. Posición, herencia, tal vez libertad. La señora Rowley se puso de pie, con los hombros erguidos y la mirada helada. Ella iba a destruir a todos los que alguna vez confiaron en ella. La detuve antes de que pudiera hacerlo. Poirot bajó la mirada. Y al hacerlo, se convirtió en lo mismo que juraba despreciar. Capítulo 11. La reunión final. La sala se sumió en un silencio denso tras la declaración implícita de la señora Rowley. Nadie se atrevía a hablar. Ni Lavinia, cuyo rostro oscilaba entre el asombro y la traición, ni Lionel Quayle, que parecía aferrarse a la repisa como a un salvavidas. Solo Ada Templeton se permitió bajar la vista, no por respeto, sino por el peso de un pasado que ahora se sentía grotescamente repetido. Poirot, sin perder la compostura, dio un paso adelante. Madame Rowley, hay una última cosa que deseo comprender. Usted fue dama de compañía de Lady Darcy durante 17 años. Compartió su vida, sus secretos, su mundo. ¿Por qué matar justo ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? La mujer, aún de pie, mantuvo el mentón alzado, porque por primera vez ella estaba perdiendo el control. Había comenzado a escribir su verdad. No por redención, no por arrepentimiento, sino para causar una última humillación. Sabía que iba a morir pronto. Me lo insinuó. Un problema cardíaco oculto,
un diagnóstico reciente. No pensaba marcharse de este mundo en silencio. Quería arrastrar consigo a todos los que le debían algo. Y a mí me lo debía todo. ¿Y temía que la incluyera en esa confesión? No lo temía. Lo sabía. Había encontrado una carta suya, dirigida a un abogado. En ella detallaba sus planes, revelar mi complicidad en asuntos antiguos, insinuar que durante la guerra ayudé a filtrar información confidencial bajo presión de un oficial que luego desapareció. Lo que no sabía era que yo había conservado la prueba de su participación también, y que si ella hablaba, yo hablaría. Pero no lo hizo. Eligió la carta envenenada. Poirot observó a la mujer con sus ojos brillantes y llenos de gravedad. «Vous êtes très inteligente, madame», pero cometió un error muy humano. Sobreestimó su control. Craythorne, en un costado, hizo una señal a dos agentes. «Señora Rowley, le ruego que nos acompañe». Ella no opuso resistencia. Se alisó el vestido, recogió el bolso que descansaba en una silla y caminó erguida hacia la salida. Justo antes de desaparecer por el umbral, se giró hacia Poirot. Si tuviera que hacerlo de nuevo, Monsieur Poirot, elegiría otro veneno. Y aún así, madame, Poirot hizo una pausa medida. El veneno más efectivo siempre ha sido el miedo. Cuando la puerta se cerró tras ella, la atmósfera pareció exhalar. Como si la casa, Greystone Hollow, liberara un peso que había permanecido en su interior demasiado tiempo. Poirot se volvió hacia Lavinia. «Mademoiselle, me temo que la carta que Lady Darcy pretendía enviar a la prensa fue destruida por su asesina. Pero la otra, la que escondía en la caja, sigue siendo un asunto delicado». Lavinia, aún aturdida, murmuró: «¿Y qué hará usted con ella?» «Nada». Poirot dijo con suavidad: «No es asunto mío decidir el destino de una verdad enterrada. Por décadas, la justicia ha sido servida por el crimen cometido, no por los secretos previos. Entonces, ¿cree que debería ocultarse? Je ne dis pas cela. Solo digo que no. Todos los secretos deben gritarse para que sean oídos». Su madre eligió no reconocerla públicamente, pero en su voluntad dejó todo a su nombre. Eso es un reconocimiento más poderoso que cualquier palabra escrita. Lavinia asintió, conteniendo las lágrimas. Poirot luego se dirigió a Ada Templeton. «Y a usted, madame, le agradezco que haya tenido el coraje de venir. No para vengarse, sino para prevenir que algo peor ocurriera. Lo hice por mí, y por lo que aún puede salvarse del pasado. No todo merece repetirse». Poirot se inclinó levemente. Una sabiduría poco frecuente. El inspector Craythorne se aproximó. «¿Y ahora, Monsieur Poirot?» «Ahora, inspector, todos los jugadores han mostrado sus cartas. Pero no olvidemos que algunos daños no los causa el asesino, sino el juego en sí. Lady Darcy tejió su telaraña durante décadas. Al final, murió por su propia red». Se hizo un breve silencio. Solo queda cerrar el telón. Horas más tarde, con el cielo tornándose gris y el aroma del té flotando en el aire húmedo, Poirot aguardaba en la estación de Barrow's Edge. Sentado en un banco, acomodaba el pañuelo en el bolsillo de su chaqueta. Al sonar la campana del tren, exhaló un suspiro leve. La mente humana, tan compleja, tantos compartimentos secretos como un sobre sellado con veneno. Pero basta una grieta, una mancha de tinta, y todo se derrama. El tren silbó a lo lejos. Poirot se levantó. «Adieu, Lady Darcy. Vous avez joué jusqu'à la fin.
y como todo lo grand jugadore, perdisteis al intentar ganar demasiado. Capítulo 12. Desenlace en las células grises. El tren avanzaba con ritmo constante a través de los campos brumosos, dejando atrás Greystone Hollow como un eco lejano. Poirot, instalado en su compartimento privado, contemplaba por la ventana sin mirar realmente el paisaje. Sobre la mesita frente a él reposaba una hoja de papel doblada con meticulosa precisión. Una copia de la carta diplomática que Lady Darcy había escondido durante años. Vagón crujía levemente con cada curva. El detective belga, envuelto en la calidez de su abrigo gris claro, entrelazaba los dedos sobre el vientre mientras hablaba en voz baja consigo mismo, como era su costumbre en los momentos de reflexión. Entonces, la señora Rowley, la dama silenciosa, discreta, leal. ¿Quién habría sospechado? No por codicia, no por venganza, sino por orgullo. Elle voulait survivre à la vérité. Pero olvidó que la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de alzarse. Me déguisé. Recordó las palabras escritas por Lady Darcy. Si algo me ocurre, no busques a Quayle. ¡Qué precisión! ¡Qué cálculo incluso al borde de su propia muerte! Como una ajedrecista que muere con una jugada más, aún por ejecutar, la carta, el veneno, la caja cerrada, cada pieza tenía su lugar, y cada error, su precio. Poirot cerró los ojos por un momento. Lavinia, la joven que vivió toda su vida a la sombra de una mentira bien presentada como honor. Su madre, en un acto de fría protección social, la disfrazó de sobrina. Pero también la protegió con su testamento, con la herencia, con el silencio. Y sin embargo, ¿qué habría sido de Lavinia si la señora Rowley no hubiese intervenido? Habría leído esa confesión pública y sentido que el legado se convertía en ruina. Poirot había dejado en sus manos la decisión de qué hacer con la carta. Era su historia ahora. No de la difunta madre, ni de los diplomáticos temblorosos del pasado. No era una verdad para el público, sino para quien había sobrevivido al enigma. A veces, murmuró Poirot, la justicia no consiste en revelar, sino en saber qué no decir. Su mente se deslizó hacia los otros actores del drama. Lionel Quayle había partido esa misma mañana, sin escándalo, pero con el rostro de quien ha descubierto su propia insignificancia en una trama mucho más profunda de lo que creía. Ada Templeton había dejado una nota de agradecimiento en la biblioteca sin pedir disculpas ni perdón. Solo una línea. Ella ganó, pero no con mi silencio. El mayordomo Fosbury, tras ser estabilizado por los médicos, no recordaba nada del momento en que tocó el sobre. Y quizá era mejor así, permanecer como una víctima circunstancial, un peón inadvertido, tenía su misericordia. El inspector Craythorne, por su parte, se había mostrado más cooperativo hacia el final, tal vez porque entendió, como muchos de los suyos tarde, que Poirot no buscaba protagonismo, sino perfección lógica. Craythorne le ofreció su respeto, aunque sin admitirlo del todo. Poirot abrió los ojos. La carta sobre la mesa seguía intacta, como una promesa sin destino. La miró con atención una vez más. Un documento no vale por lo que dice, reflexionó, sino por quien puede leerlo. Para Lady Darcy fue una herramienta. Para su asesina, una amenaza. Para Lavinia, un espejo. El tren comenzó a reducir la velocidad mientras se acercaba a Londres. Poirot recogió su sombrero y su bastón, arreglando el pliegue de su pantalón
con un gesto exacto. Al incorporarse, dejó la carta doblada en su sitio, junto a una breve nota escrita de su puño y letra. El veneno no fue el talio, fue la verdad no dicha. H. Poirot dejó el compartimento sin mirar atrás. Al salir a la plataforma, respiró hondo. El aire de la ciudad tenía un olor distinto, más impersonal, menos cargado de secretos. Caminó despacio, sin prisa, entre los pasajeros que iban y venían, ajenos a la historia que él acababa de cerrar. Y mientras el ruido de la estación lo envolvía, Poirot pensó en algo que no figuraba en ningún informe policial ni en ninguna entrevista formal, que la justicia no siempre deja vencedores, solo sobrevivientes, y que los enigmas más complejos no terminan cuando el asesino es desenmascarado, sino cuando las pequeñas células grises pueden, por fin, descansar. Con una última mirada al reloj de la estación, Hércules Poirot se ajustó el bigote con orgullo y desapareció entre la multitud.